Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nuevamente nos encontramos como cada miércoles, una mirada a los salmos. Hoy estaremos meditando, reflexionando en el Salmo 141, así que usted puede abrir la palabra de Dios y juntos vamos a meditar en este hermoso salmo que tiene unas grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por este tiempo que podemos abrir la palabra y la palabra como alimento a nuestra alma, ese pan de vida que sacia nuestro ser, pero también recordamos que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que nos da dirección en medio de este mundo tan incierto, en medio de este mundo tan convulsionado. El Señor nos dé sabiduría en esta noche y podamos nosotros seguir creciendo en la gracia de nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo. Señor, presentamos, Señor, este momento en el cual podemos, Señor, abrir tu palabra, aprender de ti, oh Dios, y ser fortalecidos, Padre amado, por tu Santo Espíritu para continuar, Señor, adelante en lo que tú has puesto en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando y que sea de bendición, de edificación y que sea de testimonio de las cosas que tú puedes hacer y que tú continúas haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy estaremos meditando Salmo 141. Y tiene por título Oración para ser guardado del mal. Y se le atribuye al rey David. Así que vamos a leer este salmo, son solamente 10 versículos y luego estaremos meditando en unas enseñanzas maravillosas que encontramos en esta porción de la Escritura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Qué hermoso salmo. Hemos visto, continuamos viendo, que las batallas del rey David eran continuas, prácticamente diarias, constantes, permanentes. Pero una cosa aprendemos de el rey David, una cosa aprendemos de las enseñanzas de la palabra de Dios, es a quién acudir en el tiempo de la aflicción, a quién acudir en el tiempo de la persecución. Aquí en este salmo aprendemos que el rey David siempre, en cualquier situación, por muy difícil que estuviese pasando, persecuciones internas, externas, de sus enemigos de afuera, de adentro, aún las de su propio corazón, nos enseña siempre a clamar al Señor, constantemente a clamar al Señor, porque es que solamente el Señor es el que puede darnos la ayuda, solamente el Señor puede darnos la victoria, solamente el Señor puede fortalecernos. Es por eso
que encontramos en este salmo dos peticiones fundamentales. Primero, él pide que le escuche y segundo, él pide que le guarde. Y nosotros también podemos acudir de la misma manera delante de Dios siempre: Señor, escúchanos, Señor, guárdanos. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo en este salmo? Vemos que hay un clamor, ¿no? Hay una constante pedida de ayuda, de socorro, de auxilio. Y él sabe que solamente el Señor puede ayudarle. Por eso él dice, comenzando este salmo: Jehová, a ti he clamado. A ti he clamado. Apresúrate a mí. Y ahí entonces él pide: escucha mi voz. Cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vean conmigo allí. Él clama, él alza su voz, él eleva una oración y aún hasta eleva sus propias manos delante del Señor. Esta era una oración vespertina que acostumbraban a cantar o a leer en el tiempo antiguo. Nosotros también necesitamos entender que nuestro auxilio y nuestro socorro viene del Señor, que nuestra ayuda viene del cielo, que el Señor es el que en medio de las situaciones más difíciles, complicadas, Él es el que nos da la ayuda, el que nos da salvación. ¿Por qué? Porque Él escucha a su pueblo, porque Él escucha a su iglesia. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora bien, en el Salmo 140, el Salmo anterior que estuvimos meditando, él pide que el Señor le libre de aquellos que le injuriaban, de aquellos que le amenazaban, de aquellos que hablaban mal y en contra de él. Y ahora él trata de que esa no sea su respuesta, que él no responda de la misma manera como él está siendo acusado, que él no tenga la misma actitud de aquellos que le están persiguiendo, de aquellos que le están calumniando, de aquellos que le están injuriando. Por eso él pide algo, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque él entiende que él puede tener la misma actitud, que él puede responder de la misma manera, porque también tiene una naturaleza humana pecaminosa, y por lo tanto él entiende que el único que puede ayudarle a guardar sus labios, a guardar su boca, es el Señor. Pero vean que el problema principal está en el verso 4, y el problema está precisamente en el corazón. Porque si el corazón es la fuente de la bondad, también puede ser la fuente de la maldad, y allí todo lo demás es una expresión de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, en el verso 4 dice: no dejes que se incline a mí, a mi corazón, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Entiende que allí el corazón es el centro, es el campo de operación, el campo de batalla donde toda bondad puede surgir, pero también toda maldad. Y él pide que el Señor le ponga una guarda a su boca, que él no responda de la misma manera a aquellos que le están injuriando, que le están acusando, que el Señor guarde la puerta de sus labios y que él no tenga la misma actitud en contra de sus perseguidores. Ahora bien, avanzando en este salmo, él hace una transición, entendiendo en primer lugar que solamente el Señor puede ayudarle, pero que él necesita clamar, elevar su voz, su oración, y elevar aún sus manos en señal de dependencia, en señal de rendición al cielo. Pero en el verso 5 dice algo maravilloso, dice: que el justo me castigue será un favor. Nuevamente nos muestra humildad. Primeramente entiende que él puede actuar de la misma manera y por eso pide la ayuda del Señor, y también pide que si él está actuando de alguna manera y necesita ser corregido, necesita ser castigado aún, pide que
que el justo, en este caso el único justo es el Señor, que el Señor lo haga y para Él eso será un favor. Qué actitud de humildad, qué actitud tan loable nos presenta aquí el salmista, de la cual nosotros también tenemos que aprender. Si necesitamos ser corregidos, Señor, corrígenos. Si necesitamos ser instruidos, Señor, instrúyenos. Si necesitamos ser de una u otra manera disciplinados, Señor, disciplínanos. El Señor es el justo, el único que tiene esa capacidad de poder disciplinarnos, de poder instruirnos, de poder aún castigarnos. Y dice, que me reprenda será un excelente bálsamo, porque unas caricias de los impíos hacen más daño, muchísimo más daño que el castigo del Rey, del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, porque siempre nos lleva al arrepentimiento, porque siempre nos lleva a corregir nuestra vida y porque siempre nos llevará a depender de Él. Ahora bien, para poder tener la victoria en medio de la persecución, para poder tener la victoria también teniendo control de nuestro propio ser, en este caso nuestros labios, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra humildad, necesitamos nosotros hacer por lo menos 4 cosas que nos enseña este salmo. Aquí en el verso 5 al final dice, pero mi corazón será continuamente contra las maldades de aquellos. Esta expresión continuamente, vemos que él permanece en primer lugar continuamente orando. Y ya lo hemos visto en el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Necesitamos ser constantes en la oración, no solamente en los tiempos de persecución, de luchas, de circunstancias difíciles, sino permanecer orando también en una actitud de gratitud y de alabanza a Dios cuando todo está marchando bien continuamente. Por eso el Señor nos enseña, orad sin cesar. También nos enseña la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego, con toda súplica en el Espíritu. Así que lo primero que Él hace es orar continuamente, porque continuamente estaba enfrentando batallas, porque continuamente reconocía su necesidad de permanecer en humildad, en dependencia, de reconocer la propia maldad de su corazón y pedirle al Señor que le corrija. Así que debemos de ser constantes en la oración. Allí entonces, avanzando, vemos lo segundo que el salmista entiende que debe de hacer para permanecer y continuar en la victoria. Dice el verso 8, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Continuamente orando al Señor y continuamente mirando al Señor. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos nuestra mirada únicamente en las circunstancias, en nuestra incapacidad, en nuestras debilidades, en nuestras inconsistencias. Necesitamos tener puesta la mirada en el Señor, porque si no nos derrumbamos y ahí entonces vamos a ser víctimas de la presión del mundo y también de la propia maldad de nuestros corazones que está latente allí. Por lo tanto, dice, mirarán mis ojos al Señor, continuamente poniendo la mirada en el Señor, permanentemente enfocados en el autor y consumador de la fe, porque una mirada al cielo permanente y continua nos libra de grandes batallas, y muchas veces esas batallas no son tan grandes, pero por haber nosotros desviado la mirada del Señor, entonces se hacen grandes las batallas. Pero una vez que nuestra mirada está enfocada en el Señor pelea por nosotros, porque esa mirada es una mirada de dependencia, porque esa mirada es aún una expresión de clamor al Señor por socorro y por auxilio. Así que mantengámonos orando continuamente y continuamente mantengamos nuestra mirada
en nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que aprendemos de este salmo es: en ti he confiado. Continuamente confiando en el Señor, continuamente dependiendo del Señor, continuamente creciendo en la fe, continuamente alimentando nuestra mente, nuestros corazones de la palabra de Dios, porque cuando vemos las promesas de Dios y cuando conocemos al Dios de la palabra, nosotros confiamos en Él porque aprendemos que Él es omnipresente, aprendemos que Él es todopoderoso, aprendemos que Él es Jehová Jireh, quien suple para nuestras necesidades, y allí la palabra de Dios nos enseña de su gran poder, nos enseña de su gran amor, nos enseña de su gran fidelidad, y entonces nosotros confiamos en Él, crecemos en confianza, crecemos en fe cada vez. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y allí entonces vemos a partir del verso 9 que nuevamente pide que el Señor le guarde ¿de qué? De los lazos que le han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad, y dice: caigan los impíos a una en sus redes. No que caigan en redes, sino que caigan en las propias redes que ellos habían preparado en contra del rey David. Aquí no es un llamado a la venganza personal, aquí es un llamado que hace el salmista para que el Señor haga justicia, para que el justo ¿sí? Obre de una manera poderosa e intervenga en su favor. Pero no es un llamado de venganza personal, simplemente pide que el Señor actúe como solamente Él sabe hacerlo, justamente. Y aquí está el cuarto punto que nos enseña este salmo, que nos enseña la palabra de Dios para permanecer constantemente en la victoria. Esto es una actitud de certeza. A la misma vez que es una actitud de certeza, de convicción, Él también está animando a los que leen este salmo, animándonos a nosotros, dando testimonio de la confianza que Él tiene en Dios, que si Él ha podido vencer, nosotros podemos vencer. Y dice, mientras yo pasaré adelante. Continuarán las persecuciones, pero Él clama continuamente al Señor, mantiene su mirada puesta en el Señor, crece en confianza en el Señor, y aunque las persecuciones siguen y avanzan, Él dice, yo pasaré adelante. Esto se llama certeza, esto se llama convicción, y esto es de testimonio para que nosotros también tengamos ánimo y nosotros podamos decir, yo pasaré adelante, yo obtendré la victoria, yo avanzaré y venceré, porque el Señor que es justo escucha mi clamor, el Señor que es justo responde mi oración. Y el Señor al cual yo he invocado, el Señor responde con su gracia, con su amor, con su poder. Usted puede decir de la misma manera hoy, manténgase orando, mantenga su mirada en el Señor, sumérjase en la palabra de Dios, y cuando esos pensamientos y batallas y luchas constantes vengan, usted puede decir, yo pasaré adelante. No porque usted confía en sus propias fuerzas, sino porque usted sabe a quién clamar, como el rey David sabía clamar al Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a tener esa actitud, Señor, constante de depender de ti, de ser humilde, de buscar tu rostro constantemente, de mantener nuestra mirada puesta en ti, de crecer, Señor, en nuestra fe, y de tener, Señor, una actitud con una convicción y una certeza, y así no solamente podamos nosotros obtener la victoria, sino que así también nuestra familia, nuestros amigos y aún la congregación también puedan recibir ánimo. Pasaremos adelante
porque tú nos llevas de la mano, porque tú eres el buen pastor, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos das la victoria. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayuda, Señor, que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones, y al afrontar, Señor, las luchas y las persecuciones que vendrán, nosotros mantengamos, Señor, la misma convicción, mantengamos, Señor, la misma fe, mantengamos nosotros, Señor, puestos nuestros ojos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido un tiempo hermoso en la palabra de Dios y salgamos todos animados a seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Les invitamos, como cada miércoles, una mirada a los salmos, y cada domingo a las 11 de la mañana celebramos juntos al Rey que vive por los siglos de los siglos, manteniendo nuestra mirada en lo alto. Cada domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera en Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.